y al igual que el material, la presentación, entonces ustedes por favor solamente deben tener, prestar atención. Entonces, pues comencemos, ¿listo? Entonces, vamos a, como les digo, este CIPAS lo he dividido en dos partes. Uno que es citación, que es como la parte central y más importante que tenemos para nuestro trabajo. Y el jueves voy a hacer otra parte que se llama, que es sobre las referencias bibliográficas, o sea, cómo hacer la bibliografía, ¿vale? Entonces, el día de hoy vamos a centrarnos en estos cuatro puntos. Les voy a contar qué son las normas APA, luego qué son las CIPAS, perdón, qué son las citas, perdón. Luego vamos a hablar de qué tipos de citas hay y finalmente cómo integro mis citas al texto, o sea, cómo hago que una cita quede bien elaborada, sirva de algo, realmente se vea no como una colección de citas, como de cosas pegadas allí sin conexión, sino que como que hilemos las cosas bien, ¿vale? Entonces, ¿qué son las normas APA? ¿Alguien lo ha oído? ¿Alguien ha escuchado qué son las normas APA? ¿Lo ha oído antes? ¿Tiene alguna idea o alguien le ha mencionado o lo ha leído en alguna parte? Ahí aparece pues cada vez en el final de las diapositivas del PDF que casi siempre Sí, envía, sí. pues sobre la ajá, pues, que digamos debe ir central la letra, de qué tamaño debe ir cada letra, las Ujú. hojas deben tener, eh, digamos, numeración, que más aparece, debe también tener las bibliografías que se hace del trabajo, con las normas APA. Eso es lo que he consultado sobre eso. Sí, señor. Exacto. Las normas APA básicamente es un conjunto de reglas para presentar trabajos académicos. En nuestra universidad, digamos que cada universidad los utiliza de una manera, las puede ajustar. Entonces nosotros por lo general utilizamos las normas APA para la citación y referenciación. Digamos que eso es súper clave para nuestro trabajo. Y ya vamos a ver. Entonces, efectivamente, las normas APA son un montón de cosas. Entonces, para comenzar este trabajo, vamos a activar conocimientos. Todos tienen la posibilidad de tener a mano su celular, aparte, o están viendo esta presentación con el celular. ¿Tienen el celular a mano? Sí, Listo, chicos. Entonces vamos a buscar en internet desde el celular kahoot.it. IT. Ahí como los escribí en el chat. Búsquenlo mientras tanto, yo voy a preparando acá. Vamos a hacer un juego. La idea es que activemos conocimientos. Vamos a ver ustedes qué conocen, qué saben de las normas APA. Entonces ya les presento el juego. Todos busquen kahoot.it. Entonces voy a compartir pantalla que ya lo tengo abierta. Listo. Entonces vamos a entrar a kahoot.it y el PIN es este, 538-6400. Ese es el PIN que están pidiendo. Entonces ustedes ingresan desde su celular y en la pantalla del computador, desde donde están viendo este CIPAS, les va a aparecer las preguntas. Entonces desde el celular van a responder, ¿vale? Vamos a ver qué sabemos de las normas APA, qué más sabemos. Listo, ya está Salomé, está Laura. Bienvenidas a este juego. Listo, ¿quién más se anima? Vladimir ya está. ¿cómo hago para entrar, profe? Tienes que buscar en tu celular kahoot.it. Míralo, aquí está. ¿Sí ves? www.kahoot.it. Y ahí te va a pedir un PIN. El PIN es este número. O la otra forma es que tú escanees el QR que está acá.
Creo que sí. Listo. Evangelista, ¿te esperamos? Sí, un momento, profe, por Listo, favor. dale, dale. Listo. Listo, Cheryl, está Vladimir, está Laura, está Salomé. Y ya esperamos al compañero evangelista y comenzamos. ¿Listo, evangelista? Está cargando. Vale, vale. Entonces, Listo. tienes que poner tu nombre y ya. Listo, no. O un seudónimo, lo que quieran utilizar. Ahí ya. ¿Será que comienza en un momentico si yo? Listo, no te preocupes. Igual vamos a comenzar, igual tú puedes allí ir repasando. Esto solamente es para repasar, ¿vale? Entonces vamos a iniciar. ¿Listo? ¿O ya pudiste entrar? No, señor. Listo, No. fresco, no te preocupes. No te Todavía- angusties. No te angusties. Vamos a ver las preguntas. Acuérdense, van a aparecer en pantalla y ustedes contestan desde el celular. Vamos a hablar de citas y referenciaciones. ¿Falso o verdadero? ¿Las citas y las referencias en APA serán lo mismo? Verdadero marcan azul, falso marcan rojo. Vamos a ver qué saben, qué conocen, qué han escuchado. 3 respuestas hasta ahora. Bueno, 2 dijeron que falso y 1 que verdadero. Adivinen qué será. Bueno, era falso. Las citas y las referencias o referenciaciones son completamente diferentes. Son 2 cosas aparte. Entonces, Cheryl, vas ganando hasta el momento. Es el puntaje más alto hasta el momento. ¿Cuál Vamos a era ver el cómo... código, profe? ¡Ay, el código! No, ya nos toca... 58. Si alguien No, se ya. lo sabe. Bueno. ¿Cuántos tipos de citas hay? ¿Hay 2 tipos de citas, 3 tipos, 4 tipos o 5 tipos? Marquen rojo para 2, azul para 3, amarillo para 4 o verde para 5. Bueno, esta nos quedó desierta. Existen 2 tipos de citas. Ya vamos a verlas. No dejaba responder allí, profe. Le No te damos dejaba en el responder. no, le daban el rojo y no, nada, le daba clic, nada. Bueno, hay veces en lo que es eso, debe ser la hora que hay mucha gente conectada. Pero son 2 tipos. Bueno, vamos bien. Recuerden que esto es simplemente para refrescar memoria. Listo. ¿Cuáles son los tipos de citas que hay? Compuesta y articulada, inductiva o deductiva, directa e indirecta o mixta y lineal. ¿Cuál será? Con lo que hayan escuchado, lo que crean, no importa. La mayoría votó por compuesta y articulada 2 y solo uno le pegó, que es directa e indirecta. O sea, hay unos tipos de citas que ya las vamos a ver, que son las directas y otras que se van a llamar indirectas. ¿Listo? Vamos a ver cómo va esa puntuación. Cheryl va de primera. Bueno, entonces alistar el dedo. Vamos a ver cómo sigue esto. ¿Falso o verdadero? ¿Las citas cambian dependiendo del tipo de texto? Ustedes que han escuchado, ¿será verdadero o falso? ¿Las citas cambian dependiendo del texto que utilicemos? ¿Verdadero o falso? Ya van 4 respuestas, 5 respuestas. Bueno, ahí se dividieron casi a la par. Es falso. Las citas no cambian, son igualitas siempre. O sea, una cita para un libro, para una revista, para una canción, siempre va a ser todo lo mismo, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos allí presente. Cheryl va bien adelante. Vamos con la siguiente pregunta, la quinta.
Como mínimo, ¿qué elementos se requiere para hacer una cita directa? Autor, fecha, título y fuente, autor y fecha, autor, página y título, fecha y título. ¿Qué han escuchado al respecto de las citas? ¿Qué se necesita? ¿Qué elementos se necesita? Como mínimo, ¿no? Autor, fecha, título y fuente. No, realmente las citas son más sencillas. Autor y fecha. Hay otras cosas opcionales, pero ya la vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver, sigue igual la puntuación. Vamos por la sexta pregunta. Falso y verdadero. Las referencias cambian dependiendo del título, perdón, del tipo de texto. ¿Falso o verdadero? Las referencias cambian dependiendo del tipo de texto. ¿Ustedes qué piensan? Sería falso. Muy bien, ahí la mayoría le fue bien con esa. Y Laura sube. Muy bien, y Salomé también subió un poquito. Listo, vamos con la séptima de 8 preguntas. Una cita indirecta también se puede llamar cita textual, cita parafraseada, cita directa o cita subordinada. ¿Qué han escuchado? ¿Qué creen que es? ¿Cómo se puede llamar una cita indirecta? ¿Qué han escuchado al respecto de eso? Perfecto, sí, señores. Las citas indirectas, ya las vamos a ver, también se llaman de paráfrasis. Y veamos la última pregunta. Cherry vuelve a subir. Muy bien. Y finalmente, una cita directa también se puede llamar cita textual, cita narrativa, cita parentética o cita justapuesta. Emma, se me lengua la traba. Textual, narrativa, parentética o justapuesta. ¿Cuál de esas 4 opciones será? Perfecto. Las citas directas son también llamadas citas textuales. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo quedó el podio de este microjuego que hicimos ahorita. Salomé quedó de tercera, muy bien. Laura quedó con 3063 y la primera, vamos a ver quién fue. Cheryl. Bueno, chicos, felicitaciones. Nos fue súper bien. Entonces, volvamos a la presentación acá. Entonces, la idea de este juego es un poco ponerlos a ustedes en refrescar conocimientos, ¿cierto? Y tener en cuenta como esos elementos. Ya los vamos a repasar como más despacio. Entonces, continuemos aquí con la presentación. Como lo decía ahorita el compañero, las normas APA son un conjunto, es un formato de reglas. Básicamente son unas reglas de escritura científica. ¿Quiénes inventaron estas reglas? Pues los psicólogos. Siempre los psicólogos son como locos, yo también soy psicólogo. Surgen de la Asociación Americana de Psicología, ya por la 7ª edición, y digamos que como es una norma tan sencilla, fácil de aplicar, muchas universidades la están utilizando. Entonces son un formato de escritura científica, académica. Siempre me preguntan, profe, pero venga, uno, ¿por qué tiene que utilizar las normas APA? O sea, ¿eso para qué sirve? Fácilmente porque digamos que lo importante en la escritura académica es uno poder sus hallazgos, la forma de pensar de uno, basarla o darle, digamos, darle fuerza a través del uso de referencias de otras fuentes. Entonces, al utilizar los resultados de otras investigaciones, de otras fuentes, conversar con eso y darle crédito a esas fuentes que me han servido a mi investigación, para eso se utilizan las normas APA. Digamos que básicamente es para decirle a otras personas, miren, yo he citado a otra gente, he leído otros autores, soy una persona que ha leído, que se ha enterado del tema y que por tanto quiere decir algo importante a partir de eso, ¿vale? Entonces, como vemos, cuando uno cita correctamente,
uno reconoce que hay otros autores que uno ha leído y que han contribuido a mi trabajo, ¿cierto? Y que, por tanto, yo los he utilizado para argumentar, contraargumentar, ampliar mi punto de vista, ¿cierto? Y la persona que me lee va a decir, ay, miren, Javier leyó un autor llamado de tal forma, ese autor está, ese texto o eso que dice allí está como interesante, lo puede ir a consultar y revisarlo luego para sus trabajos académicos, ¿vale? Entonces, digamos que es una forma de decir, miren, estas son las personas que yo he leído, esto es lo que yo he entendido de esas lecturas, y si usted está interesado, pues vaya a la bibliografía, a los referentes y búsquelo, ¿vale? Básicamente eso. Entonces, vamos a hablar en general de la norma ZAPA. La norma ZAPA hay de dos formas. Hay de dos tipos. Uno que son de forma, ¿cierto? Y otras de fondo. Entonces, las de forma tienen que ver con tamaño del papel, las márgenes, bueno, un montón de cosas. Y las de fondo, que son las que vamos a ver más adelante, en la que nos vamos a centrar, son de citación y referenciación. Las de forma son estas, ¿cierto? Que el tamaño de carta es, el tamaño del papel debe ser carta, que las márgenes por todo lado deben ser de 2.54 centímetros, inferior, derecha, izquierda, que cuando ponemos la sangría, el texto siempre tiene que tener al inicio pues una sangría, un espacio de 1.27 al comienzo de cada párrafo, que hay varias fuentes que podemos utilizar, antes era una sola, que era la Time New Roman 12 puntos, pero podemos utilizar la Calibri, la Arial, la Georgia, bueno, en fin. La alineación siempre es a la izquierda y que el interlineado debe ser doble, ¿cierto? De 2 o doble. Digamos que esto no nos preocupemos tanto porque en el curso de competencias comunicativas nosotros les damos unas plantillas. ¿Sí ven? Esas plantillas que nosotros les compartimos ya tienen la norma ZAPA para la presentación, ¿cierto? Para la parte de la portada y también los márgenes, el tipo de letra y todo lo demás. Pero sí es importante que ustedes aprendan lo de la citación. Entonces, las citas, vamos a centrarnos en las citas. Entonces, ¿por qué citar? Bueno, ya habíamos hablado que existe al menos, o sea, las citas generan un diálogo de saberes. Pongo a hablar a unos autores que he leído, ¿cierto? Y los pongo allí para que ellos dialoguen conmigo o dialoguen entre ellos y yo poder decir algo a partir de eso. Y hay por lo menos dos tipos de cita, veíamos. Una que es la directa y la otra es la indirecta. ¿Alguien se acuerda las citas directas, cómo se llaman? De lo que veíamos ahorita en el juego. Citas directas o los corché. ¿Citas textuales? Sí, señorita, textuales. Y las citas indirectas o Parafraseadas. de parafraseo, exacto. ¿Y qué es parafrasear? Cambiar Como las decir en las... palabras de la frase, pero no el sentido de lo que dice. Exacto, exacto. Parafrasear es decir, o sea, un entender, leer el texto y decirlo con sus propias palabras. Y ya vamos a ver, uno puede parafrasear todo un libro o todo un capítulo de un libro. Digamos que le ayuda a uno a resumir muchísimo cuando son citas demasiado extensas, ¿vale? Entonces, continuemos aquí con la presentación y, y nos vamos a centrar, pues, primero en hablar de las citas directas. Entonces, las citas directas o textuales, ¿cierto? Básicamente lo que busca es retomar, uno transcribe literalmente idea tras, o sea, la palabra tras palabra de un texto, ¿cierto? Y pueden ser cortas o extensas. Citas directas es cuando uno retoma directamente de un texto, palabra por palabra. Entonces pueden ser cortas o extensas, ¿vale? Las cortas son menos de 40 palabras. Entonces, ¿qué elementos voy a tener yo en cuenta para elaborar la cita corta? Primero, el texto que yo voy a retomar, ese fragmento de menos de 40 palabras, que son las que tenemos que utilizar en el trabajo número 3, debe ir entre comillas. O sea, yo retomo palabra con palabra, cuento 40 palabras y eso lo coloco entre comillas. Para la cita debo tener en cuenta el apellido del autor, el año de la publicación del texto y opcional la página donde se encuentra. Entonces,
veamos un ejemplo. ¿Quién me ayuda a leer ese fragmento que está en la pantalla en este momento? Sin embargo, en la práctica se desarrollaron sistemas educativos segregacionistas que otorgaban etiquetas a a los educandos de acuerdo con sus características personales, percibiendo las diferencias de los alumnos como déficits, lo cual se hizo visible en la creación de modelos de educación especial. Beltrán Martínez y Vargas, 2015, página 65. Perfecto, muchas gracias. Esto, digamos que hay estilos de escritura, ¿cierto? Hay gente que le gusta escribir más adornado, hay otros que son más concretos. Entonces, este es un estilo de escritura que se llama parentética. ¿Por qué se llama parentética? ¿Alguien ve allí como de dónde surge el nombre? Bueno, sí, yo les cuento. Se llama parentética porque toda la información de los autores, el año y la página va entre paréntesis. Básicamente es eso. Porque existe otra forma de escribir una cita directa corta. Si ven que lo que he retomado está entre comillas, aquí lo he puesto en naranja. Toda esta parte, se desarrollaron sistemas educativos segregacionistas. Esto se copió literalmente del texto de Beltrán, Martínez y Vargas. Pero esta es la forma parentética. Toda la información, o sea, apellidos del autor o autores, el año y la página, entre paréntesis. Y hay una forma que se llama narrativa. Pues es una forma que a mí me gusta utilizar, ¿cierto? Porque brinda más información de los autores. Miren que es lo mismo. Dice, sin embargo, según Beltrán, Martínez y Vargas, aquí saqué a los autores por fuera. Es más, yo puedo decir, según Beltrán, Martínez y Vargas, los psicólogos Beltrán, Martínez y Vargas, o los ingenieros, bueno, la profesión de ellos, en la práctica, y miren que todo lo demás está igual. La cita entre paréntesis, perdón, entre comillas, lo que he copiado literalmente, y dejo el resto entre paréntesis, o sea, 2015 y la página. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento? Sí, profe, yo tengo una duda. Por Cuéntame. ejemplo, para el trabajo, donde hay que poner una cita, ¿cierto? Ujú. O sea, uno la podría hacer narrativa o directa o como esté en la página, porque, por ejemplo, yo encontré un artículo donde me interesa una cita, Sí, ¿cierto? claro. Para el argumento, pero no está así, o sea, no tiene la cita, sino que todo el artículo es del mismo autor. Entonces, no sé si la puede hacer narrativa o toca, no sé, es ahí donde tengo la duda. A ver, lo que tú encontraste un texto y el texto te parece interesante, ¿cierto? Es lo que me Sí. dices. Listo, perfecto. Entonces, la idea es que tú busques en ese texto un fragmento que te ayude a apoyar tu tesis. Digamos que en tu canción tú estás contra la guerra y encuentras un texto que habla sobre la guerra y los problemas de la guerra. Entonces buscas un fragmento que te sirva, ¿cierto? Donde el autor diga, por lo menos, la guerra es un problema que ha vivido el mundo toda la vida. Ese fragmento tú puedes retomar un fragmento de hasta 40 palabras que te sirva, que refuerce tu punto de vista y tú lo puedes copiar literalmente y pegarlo como cita, pues, para dar apoyo a uno de tus argumentos, ¿vale? Pero recuerda, tú puedes hacer uso, lo puedes colocar así de forma narrativa, por ejemplo, que el autor se llame, no sé, Solís. Solís dice lo siguiente, y entre comillas colocas lo que viene. O lo puedes colocar de forma parentética, entre comillas lo de la guerra y al final Solís, el año y todo lo demás, ¿vale? ¿Sí me hago entender? Sí, le entiendo. Y otra duda es que yo, por ejemplo, Sí. entro todo el artículo, bueno, es un artículo corto, pero, por ejemplo, el texto que encontré que me pareció interesante del párrafo se pasa 43 palabras, Tienes entonces que no me sirve. Sí, mira que allí lo que tú puedes O hacer le puedo es, acortar, claro, que tú sea lo que puedes redundante. hacer es decir en Ah, tus propias palabras o sea, decir con tus propias palabras el comienzo de la cita y ok. luego colocas lo demás. No te Ah, preocupes ok, con eso, era eso. pero tiene que ser Perfecto, menos de gracias. 40 palabras, ¿vale? Estas Listo, son el tipo de listo. Va. citas que vamos a utilizar en el trabajo, menos de 40 palabras. Y se llaman citas directas cortas, pero vamos a ver las citas directas extensas. Entonces,
Profe, qué pena. Sí, Buenas tardes. cuenta. Hola, Yo ¿cómo tengo una estás? pregunta. Sí, Bien, cuenta. gracias, profe. Sí. Es que se me olvidó. Cuando Ujú, yo voy a hacer una cita, ujú. eh, pero la cita está dentro de otro libro o de otro artículo. ¿Cómo lo Quédese ahí. cito allí? Listo, ya a eso lo vamos a ver al final. Quédate allí, guárdame esa pregunta y ahorita David, en unos 10, 15 minutos me la recuerdas, ¿vale? Te muestro cómo se hace, Vale, vale, que eso gracias. está aquí. Eso se llama cita de citas, ¿cierto? O cita secundaria, pero ya vamos a ver. Entonces, sigamos con las citas directas extensas. Las extensas, por su nombre, son mayores de 40 palabras. O sea, si tiene 41 en adelante, son citas extensas, ¿vale? ¿Cómo se hace? Aquí ya el texto no se coloca entre comillas, no se coloca en cursiva, nada. Se coloca de la misma manera, pero en un párrafo aparte. Ese párrafo enterito va a tener una sangría de 1.27 centímetros. Como les decía, no lleva ni comillas, ni cursiva, ni nada, ni cambio de letra, nada. Todo igualito, con el mismo tipo de letra, la misma fuente, el mismo interlineado. Y también puede ser parentética o narrativa. Veamos el ejemplo. Cita directa extensa, parentética. ¿Quién me ayuda a leer ese fragmento? No todos, no todos. Bueno, yo, profe. Dale, dale. Camino hacia a la educación inclusiva. Ujú. La inclusión es un enfoque en la evolución, un movimiento que genera tensiones y demandas complejas debido principalmente a tres razones básicas. La primera, la desigualdad en las sociedades y los sistemas educativos. La segunda, la necesidad de transformación de la educación general de los sistemas educativos. Y la tercera, la comprensión de la educación inclusiva como una manera de integrar los conceptos de prácticas de equidad y calidad. Naya y Dávila, 2011, página 220. Para entender a fondo lo anterior, es necesario comprender que históricamente la aceptación y la aplicación de este concepto no ha sido inmediata. Perfecto. Muchísimas gracias, David. Como vemos acá, hay una sangría. ¿Sí ven? Del margen al párrafo hay un espacio. Eso se llama sangría. Todo esto es lo que se copia literalmente, lo que leía ahorita David. La inclusión hasta calidad fue tomado literalmente del texto. Tiene más de 40 palabras, como lo hemos visto, por tanto se coloca de esa manera. O sea, visualmente uno dice, claro, esto es una cita extensa y los autores son Naya y Dávila. Y la forma parentética sería, ay Diosito, me fui hasta el final. Qué pena con usted. La cita narrativa sería colocar el dato de la información del autor primero. Entonces uno dice, Nayib Dávila 2011 afirman lo siguiente. La inclusión es un enfoque, bla, 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 bla. Y al final solamente se coloca la información de la página como dato pues para complementar la cita. ¿Listo? Que a mí que me gusta, o sea, yo soy medio obsesivo con esto, digamos que a mí hay algo que no me gusta, que es dejar las citas solitas. O sea, dejar que uno empiece un párrafo y colocar la cita comenzando el párrafo. Porque eso es como, yo le digo a la gente que eso es como cuando uno, digamos que uno tiene una novia o un novio nuevo y lo lleva donde los papás. Y le dice, vea, vaya a la casa y preséntese usted solo. El novio que va a llegar allá a la sala a que lo fusilen, ¿cierto? Aquí los papás, los hermanos, todo el mundo, toda la familia llega y le empieza a preguntar cosas y la novia por ningún lado. Entonces, digamos que es lo mismo con una cita. Uno, las citas las tiene que tratar como con cuidado, uno tiene que decir algo antes. A mí me gusta eso, que se le diga algo, vea, al respecto, sobre este tema, tal autor dice lo siguiente y uno coloca la cita. O sea, es tratar como con respeto lo que uno está retomando de otro texto. Entonces, cita extensa, ¿vale? Esta es para su conocimiento, no se va a utilizar en este trabajo, pero de todas formas ya sabemos que es de forma narrativa, ¿cierto? Colocando el autor por fuera o parentética con toda la información en el paréntesis.
¿Listo? Entonces, si vemos, si ven acá, esto es una imagen tomada de un trabajo de grado. Si vemos acá, visualmente de uno se pilla dónde está la cita textual extensa, porque está ese párrafo ahí como raro, como hacia un lado. Entonces, por eso, visualmente nos permite identificar qué estamos retomando. ¿Listo? Y si vemos ahí está la sangría. Y el otro tipo de citas son las citas indirectas. Ya habíamos hablado que se llaman de parafraseo, y en la cual uno utiliza las ideas del autor, pero con sus propias palabras. Básicamente, la idea es que estas citas son muy interesantes porque reafirma la idea del autor con las propias palabras de uno y, como les decía, le ayuda a uno a resumir o sintetizar información muy, muy grande de una fuente, ¿cierto? Y centrándose pues en la comprensión, en qué fue lo que significó, eso le puede servir también para comparar datos, contrastar autores y demás. ¿Qué debe tener uno en cuenta? Recuerden que en las citas siempre se tiene en cuenta lo mismo: apellido, el año de publicación, la página de referencia y la información referenciada. Entonces, ¿quién me ayuda a leer ese parrafito que está ahí, ese párrafo que acabo de colocar en la pantalla? Yo. Listo, Eh, dale. la infancia es comprendida desde el momento en que se nace hasta el principio de la adolescencia y está dividida en lactancia, infancia primaria e infancia media. En esta etapa se determinan y condicionan muchas de las características del individuo, la transformación del cuerpo, las emociones, la conducta y ciertos rasgos de la personalidad que van a permanecer invariables a lo largo de la vida, y como estos, en apariencia, olvidados, permanecen, subyacen en el interior de la memoria, aun cuando en la etapa adulta haya otro tipo de influencias y responsabilidades. Craig, 1997. Perfecto. Todo lo que está en ese párrafo que acaba de leer la compañera es casi que el resumen de un capítulo entero de este autor, que es un psicólogo. Entonces, miren, todo lo dijo en un solo párrafo, sintetizó lo más importante. Lo mismo, se puede hacer parentético toda la información en paréntesis o narrativo. Según Craig, la infancia es comprendida desde el momento en que se nace hasta el principio de la adolescencia. O sea, se coloca todo lo demás y el autor por fuera. No puede decir el psicólogo, Craig, o el psicoanalista, no sé qué fuera. Digamos que esos son estilos, como le digo. Eso de narrativo y parentético son estilos de la forma en que yo presento la información. Pero si vemos acá, lo está diciendo la persona que escribió esto con sus propias palabras, ¿vale? Perdón. Hay otros tipos de citas que son las citas de comunicaciones personales. ¿Qué son las comunicaciones personales? ¿Alguien ha escuchado hablar alguna vez de eso? No, ¿no? Cuando ustedes hagan alguna entrevista para algún trabajo de ustedes, eso es una comunicación personal. O sea, es algo que no está sacado de un libro, sino que la fuente es una fuente viva que usted la tienen grabada. Entonces, básicamente, se coloca de la misma manera, pues una manera muy similar. Carlos Roballo, o sea, C. Roballo, coma, comunicación personal, y la fecha, 3 de mayo de 2018. Y narrativa, entonces uno puede colocar afuera Carlos Roballo y entre paréntesis comunicación personal, 3 de mayo de 2018. ¿Cómo uno hace una cita de varios autores? Ya hemos visto que hay algunas citas con varios autores. Entonces, cuando son más de tres, digamos que la primera cita, bueno, uno coloca, cuando son dos, uno coloca Copy y Cohen, ¿cierto? Los autores, 2011, página 21. O si no, los coloca por fuera, Copy y Cohen. Cuando se citan más de tres autores, ahí sí, digamos que uno comienza, en la primera cita uno coloca a todos los autores, que Copy, que Cohen, que Nieto, que Soto, bueno, todos los autores. Pero de ahí en adelante uno solamente coloca el primero que aparece en el texto, Copy et al. ¿Saben qué significa et al en latín? ¿Y otros? Creo. Exacto, y todos los demás. Todos, copy y todos los demás. Entonces,
exacto, copy y todos los otros. Muy bien. Entonces, cuando son más de 3 autores, lo podemos colocar así. Porque ya de esta manera uno encuentra que la persona que le interese revisar ese libro, entonces va en la referencia, busca copy 2011 y ya copy un montón de nombres, 2011, ese sería la fuente que tiene que buscar. Entonces, veamos este ejemplo que tiene que ver con... ¿Me recuerda, David, tu pregunta? Sí, profe, ¿cómo hago para citar de un texto o de un libro? ¿Cómo hago para citar a otros autores en otros libros que están citados en ese libro? No sé si Perfecto. me hago Entonces, sí, claro, digamos que, veamos acá. Este es un texto que se llama El poder que no se dice, lo vamos a utilizar en el último trabajo y tiene que ver con la comunicación no verbal, ¿cierto? Digamos que yo estoy leyendo este texto y de este texto, de este autor que se llama Juan Guillermo Gutiérrez Forero, me interesa este fragmento, ¿cierto? Que dice, un fragmento que dice, el diseñador sociólogo Joan Costa dice, ¿por qué la comunicación no es porque la comunicación no se actúa, no existe. Y la actuación que no comunica valores es pura inercia de significados. Costa 2001, perdón. Si vemos, esto es una cita dentro de un texto, pero a mí me sirve. Entonces, ¿yo cómo lo voy a citar? Como dice David, fácil. Entonces, esto se llama citación de fuente secundaria o cita de citas. ¿Qué elementos debo tener en cuenta? La cita del texto original, o sea, que es de Gutiérrez, ¿sí ven? El apellido es Gutiérrez, entonces aquí tengo que es Gutiérrez 2014, página 1. Y el otro elemento que debo tener es la cita dentro del texto. Costa 2001, página 50. Veámosla que ahí mismo está. Joan Costa 2001, página 50. ¿Sí la vieron? Entonces ahí tenemos los dos elementos. Entonces, ¿cómo se hace la cita de citas? Muy fácil, se hace de la siguiente manera. Si es parentética, nosotros lo que hacemos es colocar la primera cita, o sea, Costa 2001, página 50, citado en el texto en que estoy leyendo, que sería el de Gutiérrez, año 2014, página 1. Así sería parentética. Y narrativa, ese es el argumento, digamos, ¿no? Ese es el argumento de Costa. 2001, página 50, citado en Gutiérrez, año 2014, página 1. ¿Sí ves? Es casi que incluir que es una cita dentro de otra cita. ¿Listo? ¿Sí te quedó claro, David? ¿O muy confuso? No, sí, profe, me quedó claro. Ahí sí ya entendí. Sino que lo que yo iba a hacer, pues, yo iba a hacer la más sencilla, para ser sincero. Me iba a ir directamente a revisar el libro del otro, de León 2014, Ajá. algo así, y de ahí Sí, sacarlo. Y sacar la citarlo. cita exacta. Sí, claro. Digamos que eso es recomendable cuando tú estás haciendo un trabajo de grado o estás haciendo un artículo científico para publicarlo en alguna revista. A uno le aconsejan que usted vaya y busque la fuente original. Pero digamos que hay libros que ya se perdieron en el tiempo, que existe solamente uno y por allá en Alemania. Y tú para viajar hasta Alemania a consultar el texto original, pues es como duro. Entonces, digamos que por eso se utiliza ese tipo de fuente. Se llama ese tipo de citaciones, la cita de fuente secundaria, ¿vale? Sí, profe, yo ahí también tenía otra pregunta. Cuéntame. Lo que pasa es que yo pues tengo otra carrera y yo Sí. mi tesis y hice un artículo también y Ajá. me pedían que solamente eran los últimos 6 años, o sea, 6 años atrás para hacer la Ujú. cita. Sí. ¿Sería lo mismo aquí o podemos sacar citas? Porque yo he visto muchas cosas, mucha información del 2000, del 98, entonces no sé si me sirva también. No te preocupes que no somos revista indexada ni somos trabajo de grado. Esto es un ejercicio académico en que busca que ustedes aprendan a citar. Sí, que encuentres una fuente que te guste, ¿cierto? Que se ajuste a lo que necesites y que la puedas utilizar en tu trabajo. Digamos que aquí no somos rigurosos de que no, tiene que ser de los últimos 5, de los últimos 3, no. Digamos que eso
Aquí ustedes fresquense, lo importante es que ustedes citen bien y después y coloquen la referencia, ¿vale? Para después, por si acaso alguien necesita buscarla o yo tengo que revisarla, pues ahí la puede encontrar, ¿vale? Vale, gracias, profe. Listo. Entonces, para finalizar, uno cómo integra las citas al texto. Yo les decía que las citas deben tener, no, uno debe consentir a las citas, uno debe integrar a las citas. Espera, el Cheryl me está haciendo una pregunta y no la estoy leyendo bien. Ven, la leo. Antes de pasar a explicar, me dice, aparte de las citas, para las referencias de la cita. Sí, claro. Es necesario colocar al final, las referencias es lo mismo que se llaman referencias bibliográficas o bibliografía. Es la fuente de donde sacaste esa cita, ¿vale? Eso lo voy a explicar este jueves, porque si no sería mucha información. Entonces, para hacer este ejercicio más dinámico, que a ustedes les quede claro, esta parte de la cita lo hice así corto, ¿vale? Y por eso lo dividí en dos. Pero sí, claro, sería perfecto si ustedes colocan sus referencias bibliográficas. Entonces, me devuelvo a lo que estábamos hablando. ¿Cómo hago para integrar una cita? Entonces, les decía que las citas uno las tiene que consentir. Por tanto, uno no debe colocar una cita porque este profesor es más cansón y me pide a cada rato que coloque una cita. No voy a copiar cualquier palabreja por ahí, cualquier frase y la pego. No. Uno debe de pensar muy bien para qué, cuál es el sentido, cuál es el propósito por el cual yo voy a utilizar esta cita, ¿cierto? Entonces uno debe, por eso yo los invito, los he invitado a hacer el plan de escritura, porque en el plan de escritura ustedes pueden pensar, esto lo coloco primero, esto lo coloco segundo, esto lo organizo así, mi argumento lo puedo escribir de esta manera, o sea, es pensar qué es lo que uno quiere hacer. Entonces uno debe tener muy claro qué es lo que quiere hacer en su escrito. Y la cita debe contribuir, o sea, debe aportar a que su texto tenga fuerza, sea convincente. O sea, en ese punto, por eso les sugería que utilizaran una primera cita en la argumento de autoridad. O sea, buscar a alguien y alguien que defienda mi posición y que le dé fuerza. Un antropólogo, un sociólogo, no sé, alguien que tenga como, o una fundación como ACNUR, bueno, en fin. Y también en la ejemplificación, porque ya muchos ejemplos los colocan otros autores. Entonces, por eso les decía que es una forma de crear un texto sólido, interesante, bien escrito. Entonces, uno, cuando va a hablar, antes de utilizar la cita, uno debe utilizar fórmulas como la siguiente. En referencia a este aspecto, el autor tal dice lo siguiente. De acuerdo con las ideas de fulanito, tal y tal cosa, y uno coloca su cita. En apoyo a lo que yo estoy diciendo, a estas ideas, el tal autor dice, según un estudio dirigido, bueno, en fin, en palabras de cómo manifiesta tal autor al respecto, bueno, en fin, existen varios tipos de fórmulas, pero digamos que estas son algunas. Siempre hay que decir algo antes de presentar una cita. Y al final es recomendable también decir algo. Decir uno, bueno, por tanto, yo pienso tal cosa. De ahí que puedo concluir lo siguiente. En definitiva, este autor está en lo cierto. Es por esto que debemos tener en cuenta tal aspecto. Se infiere que, bueno, en fin, de esta cita se infiere tal cosa. O sea, siempre hay que decir algo antes y algo después. O sea, es como reforzar de que yo esa cita la utilicé por algo, no es porque el profesor Javier me está molestando y me está pidiendo dos citas, no. Digamos que es para que contribuya en su texto. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien cansados? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Recuerden que yo esta presentación se las voy a enviar para que usted lo tenga más claro. Pero hacer eh, vamos a hacer un ejercicio, ¿listo? Entonces, espéreme, yo busco por acá la página donde lo tengo. Y ahorita ustedes me van a decir, me van a contar qué citas vamos encontrando. ¿Listo? ¿Sí ven bien el texto o lo amplío un poquitico más?
¿Lo ven bien ahí? Amplíalo un poquitico, mi 125. Listo, voy a ampliarlo un poquitico más. Al 150 lo voy a ampliar. Listo. Entonces voy bajando y voy a parar. Este es un fragmento de una investigación, de un trabajo de grado de la Universidad del Valle. Pero voy a parar por acá. Miren, voy bajando despacio para que vean el texto. Y ustedes me van a decir qué tipo de cita encontramos acá. ¿Qué cita encontramos en ese fragmento? Sangría. Ajá, y una sangría, ¿qué será? ¿Una cita larga? Exacto, una cita textual extensa. O una cita directa extensa, ¿vale? Eso, ¿Se profe, acuerdan? así se dice. ¿Y de qué tipo será? ¿Se acuerda que les había explicado que existen dos tipos? Pues digamos que son como estilos de Pues, narrativa no es, no recuerdo la otra el nombre, pero narrativa no. parentética. Parentética Así porque es. está la información en paréntesis. Perfecto. Carita feliz para todos. Vamos más abajo a ver qué encontramos. Aquí hay otra cita. Una cita Revísenla. corta de la primera que me dijo, se me olvidó. No narrativa. ¿Alguien que diga algo diferente o que apoye lo que dice el compañero? ¿Será una cita textual o qué tipo de cita será? Mírenla bien. Recuerden que las citas textuales cortas, hay o sea, el fragmento de texto que se copia literalmente de la fuente tiene que ir entre comillas. Entonces, en ese párrafo que comienza con sin embargo y termina aquí en el 65, ¿ustedes ven alguna comilla? Narrativa corta. Vuelvo y les cuento. Las narrativas cortas, la información que nosotros retomamos del texto va entre comillas. ¿Ustedes ven en este fragmento alguna comilla? Profe, no sé, ¿sería una cita indirecta parentética? Es, Según lo que es, tengo aquí. es una cita, exacto, es una cita indirecta, pero narrativa. Pues la información va afuera. Tú narras que según Beltrán, Martínez y lo demás, ¿cierto? Pero es una cita indirecta porque estás contando con tus propias palabras lo que estos tres autores dicen, ¿vale? Recuerden, la forma de identificar si son textuales cortas es porque tiene entre comillas. Pero como aquí no hay comillas, es una cita indirecta. O sea, hay alguien que cuenta con sus propias palabras lo que dicen los autores, ¿vale? Y veamos acá. ¿Qué tipo de cita encontramos? Esa sí sería una corta directa, narrativa. Sí, sí, exacto. Exacto. Entonces, miren, aquí hay un fragmento que se está copiando literalmente. Es una cita textual corta, pero es de las que habías preguntado, David. Mira, citado en Joseph, no sé qué, es una cita de cita. Entonces, una cita que se encontró dentro del texto de Joseph, ¿vale? Entonces sería una cita de cita. Y finalmente, este fragmento. ¿Qué tipo de cita será la que está allí? ¿Será textual corta, textual larga, una cita indirecta?
¿Quién da más? ¿Quién da más? Textual directa. Textual, exacto. ¿Pero será corta o larga? ¿Corta o extensa? Corta. Exacto, corta porque está entre comillas. Perfecto. Pero son del tipo de citas que a mí no me gusta que hagan, o sea, que coloquen primero la citica sola, no. Siempre es, a mí me gusta que digan algo antes, ¿vale? Pero eso, digamos, porque se ve más bonito y uno consiente las citas y las integra mejor en el texto. Bueno, compañeros, les cuento que nos ha ido muy bien. Voy a regresar aquí a la presentación para ver qué más nos queda. Bueno, digamos que ya con esto solamente queda preguntarles si quedan alguna duda, tienen alguna inquietud sobre las citaciones. Profe, disculpe, ¿usted puede Claro, repetir Jennifer. lo de la cita, mostrar la diapositiva para que me quede Listo. claro? Con mucho gusto, Jennifer. Espérate, entonces me devuelvo. Entonces, sí, las citas, digamos que muchas pasa muy frecuentemente con este tipo de texto. Entonces, volvamos a lo que les contaba ahorita. Digamos que yo estoy leyendo un texto. Por eso les traigo este ejemplo. El texto que estoy leyendo se llama El poder de lo que no se dice y el autor se llama Juan Guillermo Gutiérrez, ¿cierto? Y por acá está el año y todo el cuento. Digamos que ese es el texto que a mí me interesa. O sea, es el que yo estoy leyendo. Pero al estar leyendo este texto de Juan Guillermo, encuentro un fragmento que a mí me gusta. Yo digo, uy, esto que dice este señor Joan Costa me gusta. Y quiero utilizar ese fragmento, esa cita en mi texto. Entonces, ustedes pueden hacer eso. Pero recuerden que hay que dar crédito de donde yo lo saqué. Por eso se llama cita de cita. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo tener presente? ¿Qué elementos debo tener en cuenta? Entonces, primero que la cita del texto original de donde estoy leyendo es la de Gutiérrez, ¿cierto? Gutiérrez 2014, página 1. Devolvamos lo que miramos. Esta es la página número 1, el texto es de Gutiérrez y el año es 2014. Pero la cita que a mí me interesa es esta, la de Joan Costa. Entonces, los elementos de ese texto, de ese fragmento, es Costa 2001, página 50. Entonces, ¿cómo hago la cita? Muy sencillo. Parentética sería, colocando toda la información en paréntesis, sería Costa 2001, o sea, la cita más vieja, primero, citado en la cita más nueva, o sea, el texto más reciente, Gutiérrez 2014, página 1. Narrativa sería en el fragmento de Costa 2001, entre paréntesis 2001, página 50, o sea, la información que nos queda faltando de la cita original, o sea, la más antigua, citada en el texto más reciente, el de Gutiérrez 2014. ¿Sí di respuesta a tu inquietud, Jennifer? Sí, profe, gracias, ahora sí. Muy Vale, amable. perfecto. Bueno, chicos, recuerden, yo esta presentación se las voy a enviar. Espero a primera hora mañana estárselas enviando con el video y con la invitación a la segunda parte, pues, de cómo se hacen las referencias. Si no hay más inquietudes, les agradezco muchísimo su asistencia. Espero haber aclarado las dudas. Si no, recuerden, si surgen más dudas, ahorita salen y van a empezar a escribir su texto y dice, ay, ¿cómo era eso? Frescos. Yo voy a estar siempre ahí en el foro pendiente de ustedes. Estoy a un llamado por Teams para responderles o por un correo para responder sus inquietudes, ¿vale? O ahí en el foro, con muchísimo gusto les ayudaré. Chicos, chicas, muchísimas gracias por su tiempo. Que pasen una feliz noche. Sí, David, cuéntame. Está levantando la mano. Cuéntame, David. No, qué pena, profe, me equivoqué. Sí. Ah, vale. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por su puntual asistencia. El jueves nos vemos pues para complementar lo que queda faltando de cómo se hacen las referencias. Vamos a ver que también es algo muy sencillo, solamente es de práctica saberlo utilizar, ¿vale? Muy buenas noches, voy a parar la grabación y que descansen. Feliz noche para todos. Gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno.
Gracias. El jueves, Hasta ¿a qué hora jueves. sería el encuentro? La misma hora. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego.